I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. It's a process, it doesn't happen. Bienvenidos a un nuevo caso de El Detective Nocturno, donde lo desconocido cobrará vida. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y revelaciones, mientras exploramos historias que han permanecido ocultas en las sombras. Si estás listo para enfrentar lo inexplicable y cuestionar lo que creías saber, has llegado al lugar indicado. Ajusta tus luces, abre bien los ojos, y acompáñanos en esta aventura a través del misterio. En las frías y sombrías calles de Milwaukee, donde la oscuridad parece envolverse con un manto aún más profundo, se esconde una historia que desafía la comprensión humana. Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal estadounidense. Su vida y sus crímenes han sido objeto de extensos estudios y análisis debido a la naturaleza extremadamente perturbadora de sus actos. A lo largo de la década de 1980 y principios de los 90, Dahmer cometió crímenes inimaginables que incluían asesinatos brutales y actos de canibalismo. La policía descubriría, en su departamento, un macabro laboratorio de horrores que desafía cualquier sentido de normalidad. Las paredes de su apartamento guardaban el eco de gritos silenciados y el terror de una mente perturbada. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Su padre, Lionel, era profesor de química y su madre, Joyce, era ama de casa. La familia vivía en un entorno de clase media y parecía tener una vida estable en sus primeros años. Dahmer tenía una excelente relación con su padre y encontraba gran placer en acompañarlo a pescar. Disfrutaba especialmente de la tarea de limpiar los peces, un proceso que realizaba de forma peculiar. Los abría por el vientre y observaba cómo morían antes de extraerles las vísceras. A la edad de 10 años, ya había creado una colección de piezas en formol, formada por animales muertos que recogía en una ruta cercana a su hogar. Los llevaba al patio, donde los abría para examinar su interior. A medida que Dahmer crecía, su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Durante su infancia y adolescencia, se destacó por ser un niño solitario y excéntrico. La familia se mudó varias veces debido a la carrera de su padre, lo que afectó la estabilidad emocional de Jeffrey y exacerbó su aislamiento social. En la escuela secundaria, Dahmer era visto como un joven extraño y problemático. Su rendimiento académico era irregular, además, Dahmer a aquella edad se percató de que le atraían los hombres. Lo cual era un problema, ya que en aquellos tiempos la homosexualidad era mal vista. Su comportamiento cada vez más errático le llevó a desarrollar una dependencia del alcohol, lo que aumentó su desconexión social. Su estabilidad emocional decayó aún más cuando sus padres se separaron. Pronto Dahmer comenzó a desarrollar fantasías extrañas y violentas. En las entrevistas de Dahmer con el agente Ressler, Jeffrey menciona que una de las fantasías frecuentes en su ser era la de levantar a un joven atractivo con su auto y tener relaciones con él. Así es como en junio de 1978 quiso hacer la realidad. Cuando iba manejando el auto de su madre, que estaba fuera de la ciudad, y vio a Steven Hex haciendo dedo en la ruta. Dahmer procedió a levantarlo y lo invitó a tomar algo en su casa. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, de un momento Dahmer intentó acariciar a Hicks y este lo rechazó.
Jeffrey, que no se sintió conforme con su respuesta, salió de la habitación y volvió con una barra de hierro, lo mató de un golpe en la cabeza y años más tarde, en sus declaraciones Dahmer confesó: no sabía cómo retenerlo, más que agarrando la barra de las pesas y golpeándolo en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para otro por la casa. Más tarde bajé el cadáver al sótano. Me quedo allí, pero no puedo dormir, vuelvo a subir a la casa. Al día siguiente tengo que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas. Compro un cuchillo de caza. Por la noche vuelvo a bajar, le abro el vientre. Es increíblemente espeluznante imaginar a una persona relatar tal acto atroz con tanta tranquilidad, sin dudas está fuera de lo humano. Posteriormente, desmembró al joven, puso las partes en bolsas de plástico y las metió en el asiento de atrás del auto de su madre para ir a tirarlas a un basural cercano. En el camino, un policía lo detuvo por ir demasiado rápido. Al ver las bolsas, le preguntó qué llevaba y Dahmer contestó que era basura que iba a tirar. El policía le labró una multa y lo dejó ir. Dahmer estaba aterrado, pero se dio cuenta que si tiraba las bolsas en el basural podrían identificarlo, de modo que volvió a su casa. Esa misma noche llevó las bolsas a una tubería abandonada cerca de su casa, las metió ahí y la tapó con tierra. Luego, según Dahmer, él se sintió aterrado por lo que había hecho. De esta manera dejó el alcohol y empezó a asistir a la iglesia. También, de vez en cuando iba a algún bar gay. Durante casi 10 años no volvería a cometer un crimen. Sin embargo, Dahmer tenía un deseo muy oscuro, aquello que intentaba reprimir un día se puso en contra nuevamente de su voluntad. Volvió a beber y en 1986 lo detuvieron por exhibicionismo público. En septiembre de 1987 conoció a Steven Twomey en un bar gay y lo invitó a ir a un hotel. Dahmer contaría después que no recordaba qué habían hecho ahí ni cómo lo había asesinado. Recuerda que se bañó, se vistió y compró una valija grande, metió el cadáver y se lo llevó al sótano de la casa de su abuela, donde por entonces estaba viviendo. Este crimen desencadenó a otros 15 crímenes más. Pero cada vez Dahmer hacía de sus crímenes uno más aterrador que el anterior. Ya que, recurrió al canibalismo e incluso empezó a experimentar para crear un zombi que se quedara sometido a él. Próximamente él se mudaría en un departamento que había alquilado en Milwaukee. Iba a los bares gay o se detenía a levantar a hombres jóvenes que estaban haciendo dedo e invitaba a sus víctimas. Allí los adormecía y posteriormente haría con sus cuerpos lo peor que podríamos imaginarnos. Después sacaba fotos del cuerpo y de cada etapa del proceso. En los últimos crímenes, también llegó a cocinar y comer el corazón o trozos de los músculos de sus víctimas. Solía guardarse los cráneos, luego de tratarlos con ácido o agua hirviendo y barnizarlos. Quería tenerlos con él, quizás como trofeos o tal vez para no sentirse solo. Y por si lo que ya les he contado no los perturbo. También, en 2 ocasiones intentó transformar a sus víctimas en zombis para que se quedaran con él y poder someterlos a lo que le exigían sus deseos. En mayo de 1991, llevó a un joven llamado Conor Axenthason a su departamento y allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. La víctima quedó inconsciente, pero respiraba y Dahmer creyó que había conseguido realizar una transformación exitosa. Luego, Dahmer salió de su casa para comprar whisky en un negocio cercano. Pero cuando volvió, se dio cuenta que su víctima había logrado escapar y que corría por la calle. Lamentablemente logró alcanzarlo. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente antes de que cerrasen. Cuando volvía, lo vi corriendo por la calle y alguien había llamado a la policía.
Tuve que pensar deprisa, les dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron. En mitad de un callejón oscuro, a las 2 de la madrugada, con la policía a un lado y los bomberos al otro. No podía ir a ninguna parte. Me pidieron el carnet de identidad y se los enseñé. Trataron de hablar con él y no entendieron qué les respondió. No había rastros de sangre, le examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho. Me dijeron que me lo llevara adentro. En 1991, Dahmer empezó a guardar en el freezer de su heladera algunas partes de los cuerpos, para cocinarlos y comérselos. Luego, otro joven volvió a escapar de Dahmer. El 22 de julio de 1991 Tracy Edwards logró salir del apartamento de Dahmer para no volver a ese infierno nunca más. Tras levantar sospechas, la policía recorrió a la vivienda de nuestro presunto criminal. Y lo que encontraron fueron decenas de fotografías de cadáveres, manchas de sangre en las paredes, restos de huesos humanos, 7 cráneos barnizados y una cabeza fresca en el congelador de la heladera. Durante su juicio y encarcelamiento, se realizaron evaluaciones psiquiátricas que indicaron que Dahmer sufría de trastornos mentales severos, aunque no se le diagnosticó un trastorno psicótico. En general, se consideró que estaba en control de sus acciones y era consciente de la naturaleza de sus crímenes. Sir, would you tell us your name and Tracy. spell your last name for us? Tracy Edwards, Edwards. Mr. Edwards, we're going to ask you to speak up very loudly into the microphone. I would like to know in what state do you reside at the present time? Louisiana, And how old are you, sir? 32. 32? And you are single? To lay flat down and let this person handcuff me, so I didn't. So you were trying to stop that from happening, but you got down on the floor. Right. What did he do? He kind of laid across me, put his head across my chest at that point. What was he doing with his head? Pardon me? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at the point he told me he was going to eat my heart at that point. Said he was going to eat your heart? Yes. I just seized the opportunity. I said, well, at least I'm going to die trying. I'm not just going to sit here. What'd you do, son? I hit him, and I ran towards the door, and he was right there, tried to grab me, get me back in there. And what happened? Then I made it outside. So he wasn't able to bring you back in? Get me back in there. He tried. Así es como en febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado por un jurado a 15 cadenas perpetuas consecutivas que debería cumplir en una cárcel común. Fue a parar al Instituto Correccional de Columbia y allí estuvo hasta el 28 de noviembre de 1994. Ese día, Dahmer estaba trabajando en una tarea de limpieza con 2 otros reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. La tarea consistía en limpiar las áreas comunes del gimnasio y los baños. Scarver, quien también estaba cumpliendo una condena por asesinato, se acercó a Dahmer y Anderson con una barra de metal que había sido retirada de una máquina de ejercicios. Scarver tenía una serie de quejas contra el sistema de justicia y contra sus compañeros de prisión, y parecía que había estado acumulando resentimiento. En un momento de la mañana, Scarver atacó a Dahmer con la barra de metal mientras estaban en el baño. La policía de la prisión encontró a Dahmer con heridas graves. Fue declarado muerto en el lugar. Su deceso fue un evento impactante, no solo por la brutalidad del ataque, sino también porque terminó la vida de uno de los criminales más notorios de la historia reciente. Christopher Scarver, el agresor, fue posteriormente enjuiciado. Afirmó que fue un acto de venganza y que había sido impulsado por resentimientos personales. Fue condenado por estos asesinatos adicionales y continuó cumpliendo su condena en prisión. En el eco oscuro de la historia criminal, el caso de Jeffrey Dahmer se alza como un recordatorio brutal de la capacidad humana para el mal. Su reinado de terror, marcado por asesinatos macabros y actos de canibalismo, deja una marca indeleble en la conciencia colectiva. Dahmer, a pesar de su captura y condena, no encontró redención ni paz. Su vida terminó en una prisión que, en su ironía cruel, se convirtió en el escenario de su propia sentencia definitiva.
Su historia no solo revela las profundidades de la perversidad humana, sino que también desafía nuestra comprensión de la justicia y el castigo. En su sombra, queda una pregunta inquietante: ¿qué puede llevar a alguien a cruzar el umbral hacia la oscuridad absoluta, y qué lecciones, si es que hay alguna, podemos aprender de su trágico legado? I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. Si te ha perturbado este contenido, suscríbete para más exploraciones de los rincones más oscuros de la realidad. Hasta entonces, mantente alerta y no olvides que el verdadero mal puede estar más cerca de lo que creemos.